Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Y estamos en otra de las lecciones bastante interesante donde vamos a derivar y trabajar con la función lagrangiana que nos codifica las órbitas de planetas y de fotones alrededor de los agujeros negros, tal y como hicimos también de otra manera en las lecciones anteriores. En las lecciones anteriores lo que hicimos fue calcular esas órbitas para planetas, por ejemplo, o para la fotosfera alrededor de un agujero negro. Aquí lo pongo en rotación, aunque realmente utilizamos la solución de Schwarzschild para agujeros negros que no están en rotación, pero que nos sirve como una muy buena aproximación para el cálculo de órbitas en relatividad general. Y calculamos las órbitas, pero utilizamos un procedimiento fácil, sencillo, intuitivo, que se describe en detalle en las 3 o 4 últimas lecciones. Yo os aconsejo que si habéis encontrado esta lección de casualidad en YouTube, os aconsejo que estas lecciones no las veáis de manera aislada, a no ser que tengáis una buena formación en relatividad general, por ejemplo, porque están pensadas para seguirlas de manera sistemática y secuencial en un curso de agujeros negros que tenéis disponible en mi canal. Os dejaré el enlace tanto al final de esta lección como en la descripción al vídeo, pero sí que os aconsejo visualizar el curso desde el principio para poder entender todos los pasos y todos los conceptos. Pues eso fue lo que hicimos en las lecciones anteriores. Y en esta lección vamos a resolverlo de una manera ortodoxa, tal y como yo lo haría, ya que en las lecciones anteriores os dije que os lo enseñaba porque es la manera que se suele dar en la universidad, porque es muy fácil y muy intuitivo, menos engorroso. Pero en esta lección os voy a enseñar cómo se hace como Dios manda, y lo vamos a aplicar para calcular de nuevo la distancia orbital del centro del agujero negro a la esfera de fotones o fotonsfera que orbita alrededor de un agujero negro en unas órbitas más o menos estables, quiero decir con que son estables, que son unas órbitas circulares alrededor del agujero negro. Ya veremos que no son órbitas realmente estables. Y eso es lo que vamos a hacer en esta lección. Es precisamente el cálculo de la distancia del agujero negro a la fotosfera ya lo hicimos de una manera un poquito más sencilla en la lección anterior, en la lección 24, por si queréis visualizarla antes que esta. E igual que antes, vamos a seguir principios de conservación fundamentales para poder resolver nuestro problema. Y el principio, vamos a utilizar el principio de conservación de la energía para el cálculo de esas órbitas. Y por supuesto también el principio de conservación del momento, en este caso del momento angular, que se va a conservar en estas órbitas circulares. Pero lo que vamos a hacer, vamos a utilizar mecánica lagrangiana ortodoxa para poder resolverlo, algo que no hicimos en las lecciones anteriores. No me voy a molestar en explicaros qué es una función lagrangiana o cómo se calcula, por ejemplo, el hamiltoniano de un sistema, que es lo que vamos a hacer hoy, dado que eso lo estoy describiendo en el curso de física postnewtoniana que también tenéis disponible en mi canal, y os dejaré también unos enlaces en la descripción a esta lección por si necesitáis recibir formación en ese tema antes de pasar a la lección a esta lección. Y vamos a partir en primer lugar de la solución de Schwarzschild a un agujero negro, a una masa puntual que genera un campo gravitatorio. Ya sabéis que las soluciones en relatividad general, esta solución de hecho la derivamos en este curso con todo detalle, por si queréis ir a esa lección en particular, creo que fue la segunda lección del curso.
Esta es la manera en la que resolvemos las soluciones en relatividad general. También tengo un curso de relatividad general y os dejaré un enlace. Se da la métrica del espacio-tiempo, que básicamente son las distancias diferenciales entre dos puntos del espacio cuadráticas. Por eso ponemos un intervalo de espacio de distancia, de espacio-tiempo, en este caso tiempo propio tau, al cuadrado, que viene dado por esta fórmula donde tenemos las coordenadas tiempo, radio, una coordenada de ángulo polar y una coordenada de ángulo azimutal. Aquí tengo que comentar que en esta lección, tal y como hicimos en las lecciones anteriores, voy a trabajar con la constante de la velocidad de la luz igual a 1. Porque simplifica mucho las operaciones y después cuando obtengamos el resultado final volveremos a recuperar ese c cuadrado que lo tenemos aquí delante, un c cuadrado de t cuadrado, y también tenemos un c cuadrado aquí en el denominador. Dependiendo de si estamos hablando del tiempo propio, ese c cuadrado va a estar aquí delante de la coordenada temporal o en el denominador del resto de las coordenadas. No me voy a meter mucho en esos temas, ya que los hemos tratado con todo detalle en los cursos de relatividad que tenemos y también en este curso de agujeros negros. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a simplificar el problema, ya que vamos a estudiar solo las órbitas circulares. Y las órbitas circulares son aquellas donde no hay distancias, no hay diferencias, no hay distancias en la coordenada radial. ¿Por qué? Porque el radio se mantiene constante. Por lo tanto, este dr al cuadrado va a ser 0. Y además vamos a calcular unas órbitas donde tampoco vayamos a cambiar el ángulo azimutal. Y entonces esto nos simplifica mucho la métrica de trabajo, poniendo que esas distancias diferenciales entre dos puntos del espacio ya va a depender únicamente de esa coordenada temporal, del tiempo de coordenadas y una coordenada angular, ¿de acuerdo? Una coordenada angular que es la que va a cambiar debido a ese movimiento de traslación de órbitas de nuestros planetas o nuestros fotones. Entonces, esta de aquí es la solución. Y lo que queremos hacer, vamos a reconstruir las órbitas planetarias utilizando un principio de acción estacionaria o de acción mínima, que también se suele llamar, y todo esto lo hablamos con detalle en el curso de física postnewtoniana, para que sepáis lo que es un principio de acción, y también hablamos sobre ello en el curso de relatividad especial que tenéis en mi canal para aquellos de vosotros que no lo hayáis seguido. Pero básicamente lo que vamos a hacer es, si tenemos a nuestro agujero negro aquí, vamos a reconstruir unas órbitas circulares alrededor del agujero negro sumando esos pequeños intervalos de distancia entre dos puntos consecutivos del espacio, de tal manera que reconstruyamos una ruta mínima, una ruta estacionaria alrededor del agujero negro. ¿Y cómo hacemos eso? Pues si os fijáis, como ya habíamos visto en la solución de Schwarzschild, estamos proporcionando las distancias cuadráticas en ese espacio-tiempo. Así que lo que tenemos que hacer es ir sumando estas pequeñas distancias de espacio-tiempo en una órbita circular en forma de diferenciales de distancia de espacio-tiempo. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues una suma de diferenciales es una integral. Integramos la suma de pequeños diferenciales. Es una integral con d tau como ese factor que queremos integrar. Bien. Además, como sabéis, esto de aquí se llama una acción, se le denomina acción, y le vamos a multiplicar también la masa del planeta o del sistema, dado que la acción relativista, tal y como vimos en el curso de relatividad especial, es menos m c, no me acuerdo si era c o c cuadrado, y después la integral de las distancias diferenciales
de espacio-tiempo. Lo que aquí estamos haciendo con este principio de acción es calcular todas las posibilidades de órbitas sumando las distancias diferenciales en nuestra solución de Schwarzschild y multiplicándola por la masa del objeto. Podíamos haber trabajado con una masa de prueba, es decir, una masa unidad, y también nos hubiera simplificado bastante los cálculos. Pero eso ya lo hicimos en las lecciones anteriores, así que he preferido hacerlo incorporando la masa. Entonces este es el principio de acción que tenemos que resolver, que es propio de la mecánica lagrangiana. Bueno, pues vamos a seguir operando con la función para obtener una función lagrangiana con la cual podemos derivar, por ejemplo, la energía y una expresión para el momento angular, como hicimos en las lecciones anteriores. Para ello vamos a partir de nuestro principio de acción, que es este, y de nuestra solución de Schwarzschild, que como veis pues tiene un d tau al cuadrado, dt cuadrado y dz al cuadrado. Y lo primero que hacemos es la raíz cuadrada, que es lo que no hicimos en las lecciones anteriores y que simplifica bastante las operaciones. Pero aquí, para hacerlo de una manera ortodoxa, he preferido hacerlo como Dios manda, con la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder sustituir este d tau aquí y generar nuestro principio de acción siguiendo un procedimiento de mecánica lagrangiana ortodoxa. Pero lo primero que quiero que veáis es que, si veis, tenemos un dt cuadrado multiplicando esto y un dz al cuadrado multiplicando este otro término. Y lo que vamos a hacer, vamos a sacar este dt cuadrado fuera de la raíz cuadrada. Y para ello lo que vamos a tener que hacer es dividir estos términos entre t cuadrado, así nos desaparece el ángulo al cuadrado nos queda dividido por el tiempo al cuadrado y podemos sacar este dt al cuadrado fuera. Y esto además tiene otra consecuencia, fijaos. La diferencial del ángulo con respecto al tiempo, el cambio del ángulo con respecto al tiempo, cómo cambia un ángulo con respecto al tiempo es la velocidad angular. ¿De acuerdo? Que muchas veces, en este caso va a ser la velocidad angular del planeta al cuadrado, dado que están los dos elevados al cuadrado. Y normalmente lo podemos indicar como un omega, en este caso sería un omega al cuadrado, pero voy a utilizar la nomenclatura de la física postnewtoniana, de la mecánica lagrangiana, donde lo que hacemos es colocarle a este ángulo un puntito arriba para indicar que esto que tenemos aquí es la derivada del ángulo en el tiempo. Ese punto indica derivación de tiempo, velocidad angular. Así que tenemos z con el punto arriba, es la velocidad angular al cuadrado. Los que no lo veáis bien así podéis sustituirlo por omega, si queréis. Y ahora este d tau, que lo tenemos aquí en una expresión un poquito más bonita, lo podemos pasar a nuestro principio de acción, pero vamos a seguir simplificándolo un poquito más. Fijaos, esto de 1 menos 2 mg dividido r es el componente tiempo-tiempo del tensor métrico. Si no sabéis lo que es un tensor métrico, os aconsejo que antes de seguir este curso, que es de un curso al final de relatividad general avanzada, os aconsejo que aprendáis lo básico de la relatividad. Por ejemplo, los cursos de relatividad especial y general que tengo en mi canal, o incluso el curso de cálculo tensorial para saber lo que es un tensor métrico. En este caso es el componente 0,0 del tensor métrico. Y lo que vamos a hacer es, en vez de estar escribiendo en las fórmulas todo esto, lo vamos a sustituir por G00. Mi consejo para los que os guste trabajar con la relatividad general a mano, entre comillas. Cada vez que tengáis alguna expresión complicada de este estilo, muchas veces lo que conviene es sustituirla por una expresión mucho más simple y recordar, por ejemplo, que este componente es función solo del radio, ¿vale? Y eso pues nos deja una expresión más bonita, G00 menos R cuadrado por la velocidad angular al cuadrado
con dt, mucho más bonita, nos ocupa menos espacio y es mucho más fácil trabajar sin cometer un error. Bien, y ahora estos principios de acción con estas integrales, una función que se integra a lo largo del tiempo de coordenadas multiplicada por una constante menos m, a eso es a lo que se le llama función lagrangiana. La m la podemos incluso dejar fuera si queremos, esta menos m, o ponerla dentro. Yo la voy a considerar como una constante que nos multiplica la función lagrangiana y vamos a trabajar con ella. Y esta es la función de Lagrange asociada a nuestro problema de órbitas en relatividad general. Esa es la función de Lagrange. Y como sabéis, podemos obtener muchas cosas, muchas características propias del sistema manejando esta función, porque esta función codifica todas las características conservadas y fundamentales de nuestro sistema. Y en mecánica lagrangiana podemos utilizar esa función de Lagrange para calcular tanto el momento angular de nuestro planeta o del fotón o de lo que sea y la energía asociada al sistema. Esta es la función lagrangiana y como ya vimos en las lecciones anteriores y también en el curso de física post-newtoniana, podemos calcular un momento canónico asociado a una coordenada con la diferencial parcial de la función lagrangiana con respecto a la velocidad en esa coordenada. Esto va a ser un momento angular porque derivamos la función con respecto a la velocidad angular. Por lo tanto, vamos a poder calcular el momento angular en nuestro sistema haciendo una derivada de la función con respecto a la velocidad angular que aparece aquí. Y es una derivada bastante simple, a pesar de que tenemos esa raíz cuadrada ahí. Entonces, la derivada básicamente va a ser esta m y la derivada de la raíz cuadrada pues es un medio con la raíz cuadrada en el denominador multiplicado por la derivada del argumento que está dentro de la raíz cuadrada. Esto de aquí nos va a dar un 0 en la derivación y la derivada de esto nos va a dar menos 2r cuadrado con la velocidad angular. ¿Por qué? Porque la derivada de la velocidad angular con respecto a la velocidad angular, este exponente sale fuera y nos queda con este 2. Con este menos nos va a dar un más. Y ahora tenemos una expresión para el momento angular que es de esta manera. Este 2 con este 2 se nos va a simplificar y ya tenemos nuestro momento angular asociado al problema. Y por el momento lo vamos a apuntar y lo vamos a dejar aquí quietecito. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la energía. ¿Por qué? Porque fue la energía lo que hemos utilizado como una cantidad que se va a conservar en nuestras órbitas. Esa energía fue lo que hemos utilizado para poder calcular las órbitas en las lecciones anteriores. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero lo que vamos a hacer es calcular esa energía, no como lo hicimos en las lecciones anteriores, que podríamos hacerlo así, pero vamos a utilizar la física de la mecánica lagrangiana, calculando el hamiltoniano, que es la manera de calcular la energía total de un sistema mecánico utilizando la lagrangiana. Y de esto hablaremos en el curso de física postnewtoniana, aunque ya hemos introducido algo en el curso de relatividad especial. Y básicamente la energía se calcula como el momento por la velocidad menos la función lagrangiana. En nuestro sistema es fácil. ¿Por qué? Porque sabemos que el momento angular que hemos calculado es mr cuadrado velocidad angular dividido todo esto multiplicado por la velocidad, que es lo que la fórmula para el hamiltoniano, la energía total. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el momento, esto es la velocidad, que lo multiplicamos, esto nos va a dar al cuadrado y después hay que quitarle la propia función lagrangiana. Esto nos da la velocidad angular al cuadrado. Esta de aquí es la lagrangiana, con la que estamos trabajando, y como para calcular la energía total tenemos que ahora coger esto y restarle la función lagrangiana, como tiene signo negativo, la vamos a sumar. Y si hacemos todas las operaciones, todas las simplificaciones que no son difíciles, simplemente yo os las ahorro, nos da un resultado final que es igual a la masa
por el componente tiempo-tiempo del tensor métrico, que lo tenemos indicado aquí, raíz cuadrada del componente tiempo-tiempo del tensor métrico menos r cuadrado y la velocidad angular al cuadrado. Y ya tenemos la energía. Y lo que vamos a hacer es, porque en esa fórmula tenemos puesto el momento, no el momento angular, tenemos puesto la velocidad angular del planeta o de lo que sea, pero nos interesa colocarlo en función del momento angular porque sabemos que el momento angular es una cantidad que se conserva en el sistema. Algo parecido hicimos en las lecciones anteriores. Entonces lo que vamos a hacer es colocar la velocidad angular en función del momento angular reducido. ¿Y qué es esto? Pues bueno, esto es el momento angular que habíamos calculado antes, la masa la vamos a pasar aquí y a esto se le conoce como momento angular reducido y le vamos a colocar la letra lambda mayúscula, que va a ser igual a esto. Y ahora lo que a nosotros nos interesa es resolver esta igualdad para la velocidad angular. En este caso para la velocidad angular al cuadrado. Y fijaos lo que tenemos que hacer. Tenemos que elevar esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto lo pasamos aquí, esto lo vamos a despejar. Y al final lo que podemos hacer, como veis, lo hemos elevado al cuadrado para quitar la raíz cuadrada. Esto lo pasamos aquí multiplicando. Y finalmente haciendo unas operaciones muy sencillas nos da que la velocidad angular al cuadrado en función del momento angular reducido es el momento angular al cuadrado, g00, r a la cuarta más lambda cuadrado, r al cuadrado. Y ahora esta velocidad angular al cuadrado lo que vamos a hacer es introducirla dentro de la expresión de la energía. Y así que esta era la expresión que calculamos para la energía. Hemos resuelto la velocidad angular al cuadrado en función del momento angular y ya tenemos una expresión que es dependiente de la energía que se conserva en nuestra órbita y del momento angular que se conserva en nuestra órbita. Y podemos seguir haciendo varias simplificaciones. Este r cuadrado se nos va a simplificar con un r a la cuarta y un r al cuadrado que hay aquí. Y nos da esta expresión. Y ahora si os fijáis tenemos g00, g00 y lo que vamos a hacer es introducir todo esto dentro de la raíz cuadrada para simplificar este g00 y si hacemos todas esas operaciones nos deja m cuadrado g00, 1 menos todo esto que hay aquí y ahora vamos a seguir simplificando pues poniendo un denominador, multiplicando esto por esto y restándole esto. Y si hacéis todas esas operaciones, como veis tenemos r al cuadrado, lambda cuadrado menos lambda al cuadrado, r cuadrado más lambda al cuadrado. Este se nos va, este puede pasar arriba al numerador. Y nos queda que la energía de nuestro sistema es masa cuadrado, g00, r cuadrado más lambda al cuadrado dividido r al cuadrado. ¿De acuerdo? Y si os fijáis, esto es exactamente igual a las soluciones que obtuvimos en las lecciones anteriores, aunque no lo parezca. Porque si queremos resolver nuestras distancias orbitales, tenemos que resolver esta ecuación para el radio. Y para resolver esta ecuación para el radio tenemos que elevar la energía al cuadrado. Todo para quitarnos la raíz cuadrada, esto nos va a multiplicar a esto va a ser 1 menos 2mg dividido rc al cuadrado y vamos a tener una ecuación cuadrática que nos va a dar como solución lo mismo que vimos en las lecciones anteriores, que no lo voy a hacer en esta, podéis hacerlo si queréis. Vamos a tener una distancia más corta al agujero negro que nos va a dar lugar a una órbita inestable para un planeta y otra solución para el radio, dado que va a ser una ecuación cuadrática, más larga de una órbita estable. Pero esta es la ecuación que nos gobierna las órbitas circulares de planetas alrededor de un agujero negro utilizando relatividad general. Y vamos a comprobar si obtenemos lo mismo, que si lo obtenemos,
de lo que vimos en las lecciones anteriores aplicando esta solución para calcular la distancia orbital de la fotonsfera o de la esfera de fotones alrededor de un agujero negro. Pues bueno, para ello, como vimos en las lecciones anteriores, tenemos a nuestro agujero negro y suponemos que hay una órbita, una distancia, en la cual los fotones están atrapados en una órbita circular alrededor del agujero negro y queremos calcular a qué distancia ocurre eso. Pues bueno, tenemos aquí nuestra expresión de la energía y para ello vamos a hacer varias simplificaciones. Y la primera de todas es que la velocidad, el momento angular de unos fotones alrededor del agujero negro va a ser con mucho, muy superior a la distancia del agujero negro a la órbita de los fotones. Esto va a ser un número altísimo, por lo tanto este r cuadrado lo podemos despreciar. Y nos queda una ecuación muchísimo más simple para la energía que tienen las órbitas de los fotones, que tienen este m al cuadrado, aunque los fotones no tienen masa, pero ya veremos que el resultado va a ser independiente de la masa y del momento angular. Podéis imaginaros que es un neutrino, por ejemplo, que tiene algo de masa. G00, lambda al cuadrado, R al cuadrado. Ellas dos se pueden también sacar fuera y nuestra expresión de la energía es m lambda R dividido R por la raíz cuadrada de G00. Y para calcular la órbita estacionaria de los fotones alrededor del agujero negro, pues lo que hacemos es como cualquier otra función donde queremos averiguar los mínimos y los máximos de esa función. Pues hacer una derivada de la función con respecto al argumento que queremos minimizar o maximizar o buscar una solución estacionaria, en este caso el radio. Queremos derivar esta expresión con respecto al radio e igualarlo a 0. Y esto nos va a dar la distancia de la órbita estacionaria con una mínima o máxima energía de los fotones alrededor de un agujero negro. Así que lo único que tenemos que hacer es derivar esto con respecto al radio e igualarlo a 0. Así que vamos a derivar y es bastante sencillo. Esta es la derivada de la energía con respecto al radio, es derivar esto. Y aquí, fijaos, tenemos aquí unas constantes que nos van a salir fuera y después una r por la raíz cuadrada del componente tiempo-tiempo del tensor métrico, que al final es también una función del radio. ¿Vale? Sacamos las constantes fuera y ahora tenemos que derivar esto, que es un producto de dos funciones. 1 entre r multiplicado a raíz cuadrada de G00. Y hacemos la derivación, bueno, esto tiene que ser igual a 0, como ya habíamos comentado antes, todo este resultado tiene que ser igual a 0. Y lo que hacemos es, si os fijáis, como por arte de magia, debido a que la derivada tiene que ser igual a 0, nos podemos quitar esas constantes que teníamos ahí, que eran la masa y el momento angular del planeta o del fotón o de lo que fuera. Así que la solución va a ser una solución que no va a depender ni de la masa ni del momento angular. Es una solución que va a ser independiente de la masa y también del momento angular. ¿Por qué? Porque la hemos igualado a 0. Y hacemos la derivada, que es una derivada simple, una derivada de un producto de dos funciones. Pues la derivada de la primera función, 1 entre r, que es menos r al cuadrado, por la segunda función sin derivar, raíz cuadrada de G00, más la derivada de la segunda función, que es la derivada de la raíz cuadrada de G00, que es un medio raíz cuadrada de G00 por la derivada en el radio de G00 por la primera función sin derivar, 1 entre r. Aquí es básicamente la derivada de la raíz cuadrada y después tenemos que derivar el argumento dentro de la raíz cuadrada con respecto al radio. Y esta es una manera muy simplificada que nos ahorra espacio de indicar que lo que tenemos que hacer es derivar el componente tiempo-tiempo del tensor métrico con respecto al radio. Seguimos simplificando porque podemos simplificar algunos radios que nos aparece aquí y aquí nos queda la ecuación un poquito más bonita y lo único que tenemos que hacer es calcular esta derivada y después solucionar con respecto al radio.
Así que vamos a recuperar el término tiempo-tiempo del tensor métrico, que lo ponemos aquí, 1 menos 2mgrc cuadrado, aquí ya recuperamos el r al cuadrado, multiplicado 1r, más la derivada en el radio de g00 dividido entre 2. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar esto, que es esto de aquí, con respecto al radio, y es una derivada simple. Si queréis lo podéis hacer a mano, yo os voy a poner el resultado para no complicarlo, que es 2mg r al cuadrado c al cuadrado, vamos a tener un signo negativo aquí, positivo aquí, y este 2 con este 2 se nos va a simplificar. Se nos va a simplificar también un radio con un radio, y nos queda la siguiente expresión, menos 1 menos 2mg rc cuadrado más mg rc al cuadrado. Este menos va a multiplicar todo esto que tenemos aquí y nos da menos 1 más 2mg rc cuadrado más mg rc cuadrado. Esto más esto nos da 3mg rc cuadrado. El 1 pasa con signo positivo y ahora fijaos. Ahora tenemos que resolver frente al radio. El radio lo pasamos aquí y nos queda la solución, que la distancia radial de esos fotones con respecto al centro del agujero negro es 3mgc al cuadrado. Y como veis es exactamente el mismo resultado que el radio de la fotonsfera o de la esfera de fotones que calculamos en las lecciones anteriores. Aunque tengo que reconocer que en las lecciones anteriores es bastante más intuitivo, menos matemático de seguir, pero yo quería poneros también la demostración más ortodoxa. Y como veis, el resultado es simplemente independiente de la masa y también independiente del momento angular. Y esa es la fotonsfera. Pues tenemos a nuestros fotones aquí circulando, orbitando alrededor de este agujero negro a una distancia de 3 mg c al cuadrado, y por lo tanto es una distancia además, como hemos visto, independiente de la masa de las partículas y también del momento angular, y coincide con los resultados de las lecciones anteriores. Pero vamos un poquito más allá también, porque si hacemos, por ejemplo, si representamos la función de la energía para esas órbitas de fotones que habíamos calculado como masa lambda dividido r raíz cuadrada de g00, nos sale una función así de este estilo. Y la distancia estacionaria, la distancia orbital de la fotonsfera es este máximo que hay aquí de radio, que corresponde a una distancia radial de 3 mg dividido c al cuadrado, donde la energía del sistema es máxima, pero aquí, al ser una zona estacionaria, un máximo, podemos tener un fotón orbitando para siempre alrededor de un agujero negro. Pero lo que quería mostraros con esta gráfica, como vimos en las lecciones anteriores, es que esta gráfica indica que esta posición es una posición inestable, porque si el fotón se nos acerca un poquito al agujero negro, la energía nos cae a menos infinito y el fotón acaba dentro del agujero negro. Sin embargo, si el fotón se desvía un poquito y se aleja algo del centro del agujero negro, enseguida el fotón se va escapando del agujero negro. Por lo tanto, las órbitas de la fotonsfera son órbitas que son estacionarias para los fotones, pero que aparte de eso son inestables. Es una órbita inestable. Bueno, pues muchas gracias. Os invito a suscribiros al canal pinchando aquí o en el ratoncito. Os dejo un enlace al curso en general y a las lecciones anteriores, a la lección anterior donde calculamos también la fotosfera de una manera un poquito más sencilla. Muchas gracias y hasta la próxima lección.